Muchos hombres creen que para superarse deben compararse con otros, competir sin descanso o demostrar constantemente que son los mejores. Se esfuerzan por parecer exitosos, por aparentar seguridad, por coleccionar logros que impresionen a los demás. Pero la verdad es que esa no es la clave para ser mejor. Ser mejor que el 90% de las personas no se trata de pelear con el mundo, sino de dominarse a uno mismo. Yo, Brian Tracy, he aprendido que la verdadera superación empieza en silencio, cuando nadie te aplaude, cuando nadie te exige. Se forja en la disciplina que mantienes cuando nadie te ve, en la mejora constante que haces por ti y no por los demás. No necesitas ser extraordinario desde el principio, solo necesitas decidir que no volverás a ser el mismo mañana. La clave no está en competir, sino en crecer. Y cuando creces cada día, sin excusas, sin descanso, sin distraerte con lo que hacen los otros, pronto te das cuenta de que no necesitas compararte con nadie, porque ya te has separado del resto, ya estás en movimiento. Y el mundo empieza a notarlo. Todo cambia cuando tú cambias. Todo comienza cuando tú decides superarte, sin permiso, sin ruido y sin pausa. No importa en qué punto te encuentres hoy. No importa si sientes que has fracasado demasiadas veces, si te cuesta empezar, si los demás te han superado, o si tu vida parece estancada, porque la superación no comienza en la cima, comienza abajo, comienza en el momento en que te hartas de tu propia mediocridad, en el instante exacto en que te dices, con brutal honestidad, esto ya no es suficiente, yo quiero más. Ese momento es poderoso porque encierra una decisión que, si la sostienes con disciplina, puede cambiar tu vida para siempre. Pero para eso debes entender una verdad que muy pocos aceptan. Nadie va a venir a salvar, nadie te va a regalar la vida que deseas. Si tú no te haces cargo de ti mismo, nadie lo hará. Y si no estás dispuesto a exigirte más de lo que otros te exigen, te quedarás en el mismo lugar que ellos. Superarte no es una meta, es una actitud. Es un estilo de vida. Es la elección consciente de mejorar aunque nadie te lo pida, de aprender aunque no tengas ganas, de levantarte aunque estés roto. Cada vez que te fuerzas a hacer lo correcto cuando preferirías hacerlo fácil, estás fortaleciendo tu carácter. Cada vez que eliges lo incómodo en lugar de lo cómodo, estás entrenando tu mente para el éxito. Y eso con el tiempo te separa del 90% de las personas que viven justificando, posponiendo y cediendo. Ellos hacen lo que quieren, tú haces lo que debes. Esa es la diferencia. Quienes se superan no lo hacen por motivación, lo hacen por decisión, porque han comprendido que la vida no premia a los que esperan, sino a los que actúan. Y si tú actúas hoy, aunque no tengas ganas, aunque no tengas todo claro, aunque estés cansado, ya estás ganando, ya estás avanzando. Y eso, al repetirlo día tras día, crea un abismo entre quién eras y en quién puedes convertirte. El verdadero crecimiento no se nota en una semana, pero se vuelve inevitable en unos meses. Por eso, no midas tu progreso por los resultados inmediatos. Mídelo por tu constancia, por tu esfuerzo, por tu capacidad de continuar incluso cuando todo en ti quiere parar. Nadie te obliga a crecer, nadie te exige que seas mejor. Pero esa es justamente tu ventaja, porque mientras otros se rinden sin presión, tú avanzas sin aplausos. Y eso, eventualmente, te hará imparable. Porque quien se exige a sí mismo lo que otros no están dispuestos a soportar, siempre termina más lejos. Si quieres superarte y ser mejor que el 90% de las personas, hay una verdad incómoda que debes abrazar cuanto antes. La mayoría de la gente no está dispuesta a hacer sacrificios. Viven atrapados en la zona cómoda, justificando su falta de progreso con frases como «no tengo tiempo», «ya es muy tarde para mí» o «así soy yo». Pero tú no estás aquí para justificar, estás aquí para romper ese molde. Estás aquí porque algo dentro de ti ya no tolera la mediocridad. Porque aunque hayas fallado, aunque te hayas detenido 1000 veces, sigues con esa incomodidad en el pecho, ese impulso que te dice, no estoy viviendo al nivel que sé que puedo vivir. Y ese impulso es el inicio de la transformación. La superación no tiene que ver con talento, tiene que ver con resistencia, con la capacidad de soportar el aburrimiento de la disciplina, con el carácter para decir no a lo que te desvía, y con el coraje de continuar cuando nadie te está observando. La mayoría de los hombres se derrumban cuando el camino se vuelve monótono, pero los que se superan entienden que la monotonía es parte del juego, que el progreso no se siente como un estallido de gloria, sino como una cadena de días simples donde eliges hacerlo bien aunque nadie te lo reconozca. Y eso requiere temple, requiere voluntad, requiere visión. Si quieres superar al 90%, empieza por hacer lo que ese 90% no hace. Levántate temprano incluso cuando no tienes obligaciones.
Lee libros en lugar de consumir basura. Aprende algo nuevo cada semana. Haz ejercicio aunque no tenga resultados inmediatos. Ahorra cuando todos gastan. Calla cuando los demás gritan. Construye en silencio. Mientras todos reaccionan, tú eliges actuar con propósito, porque los que cambian su vida no lo hacen con grandes discursos, lo hacen con acciones consistentes, pequeñas, pero poderosas. El mundo está lleno de ruido, de distracciones, de excusas disfrazadas, de consejos, y si no eres consciente, ese ruido te arrastra. Por eso, debes convertirte en alguien que elige su camino con firmeza, que no espera que las circunstancias sean ideales, sino que actúa a pesar de ellas. Porque cada vez que eliges avanzar, aun cuando no ves el final del camino, estás desarrollando un poder interior que te distingue del resto. Ese poder se llama autodominio, y el autodominio es lo que más escasea hoy en día. El verdadero hombre que se supera no necesita validación, no necesita que le digan que va bien, él lo sabe, porque se ve en el espejo y reconoce el esfuerzo silencioso que ha hecho, el trabajo invisible, el sacrificio constante, la lucha diaria contra sus propios impulsos. Y eso es lo que lo separa, no la suerte, no las oportunidades, no el talento. Lo que lo separa es que eligió lo difícil y se mantuvo firme. Mientras los demás se dispersan, él se enfoca. Mientras los demás buscan atajos, él construye su carácter. Y al final, eso es lo que vence, el carácter. Porque el carácter te lleva a lugares donde el talento jamás podrá sostenerte. Todo hombre que desea superarse debe enfrentar una realidad ineludible. El enemigo más difícil no está fuera, está dentro. No es el jefe que no te valora, ni la pareja que te critica, ni la familia que no te apoya. El verdadero obstáculo es esa voz interna que te susurra que no eres suficiente, que no vas a lograrlo, que es mejor conformarte. Esa voz que aparece cuando estás a punto de hacer algo grande. Esa voz que te detiene justo antes de comenzar. Y si no aprendes a confrontarla, si no la reconoces como lo que es una ilusión, un miedo heredado, una programación vieja, entonces vivirás atrapado en una cárcel mental sin barrotes, pero igual de limitante. Superarte significa aprender a hablarte con autoridad. Significa romper con la narrativa que te convierte en víctima y empezar a construir una mentalidad de creador. Es dejar de preguntarte por qué las cosas no cambian y comenzar a preguntarte qué estás haciendo tú para cambiarlas. Cada pensamiento de duda que aceptas se convierte en una cadena. Cada pensamiento de decisión que eliges, en una llave. Por eso es fundamental que domines tu diálogo interno, porque nadie te acompaña tanto como tu mente. Y si no haces que trabaje para ti, trabajará en tu contra. No se trata de pensar positivo y ya. Se trata de entrenar tu enfoque, de convertirte en un hombre que dirige sus pensamientos con intención, que cuando aparece el miedo no lo ignora, pero tampoco le rinde homenaje, lo observa, lo entiende, y luego actúa igual. Porque el coraje no es ausencia de miedo, es movimiento a pesar del miedo, y quien logra dominar su mundo interno, domina su destino. Hay algo que distingue a los hombres que se superan. No negocian con sus estándares, no bajan el nivel para encajar, no ajustan su esfuerzo para sentirse cómodos. Ellos elevan la barra y se obligan a alcanzarla, aunque duela, aunque cueste, aunque nadie más lo haga. Y ese compromiso con la excelencia personal a solas, sin reconocimiento, los convierte en una anomalía en un mundo lleno de mediocridad. Mientras el 90% se adapta a su entorno, el 10% lo transforma. Mientras los demás aceptan su condición, tú puedes usarla como combustible, porque toda dificultad que enfrentas, todo rechazo, todo fracaso, puede ser redirigido hacia tu crecimiento si estás dispuesto a hacerte responsable. Esa es la esencia de la superación. Responsabilidad radical. Nadie vendrá a cambiar tu vida. Nadie te debe nada. Y en esa aparente dureza está tu mayor libertad, porque si tú eres el responsable, entonces tú también tienes el poder. El poder de reconstruirte, de redefinirte, de rehacer tu camino. Y mientras otros siguen esperando, tú ya estás creando, porque aprendiste que no necesitas permiso para avanzar. Solo necesitas determinación. Y cuando esa determinación se convierte en hábito, el éxito deja de ser una posibilidad y se vuelve inevitable. Hay un punto en el camino de todo hombre en el que la motivación ya no es suficiente, en el que los videos, los libros, los consejos y las frases dejan de tener efecto. Llega un momento en el que ya no necesitas más inspiración, sino decisión. Porque la inspiración te mueve un día, pero la decisión te transforma para siempre. Y ese es el momento en el que te separas del resto. Cuando, sin importar si tienes ganas o no, eliges avanzar. Cuando dejas de buscar excusas externas y empiezas a responsabilizarte de cada paso, de cada elección, de cada resultado, en ese momento, el juego cambia. Porque tú cambias.
Este es un buen momento para que, si este contenido te está ayudando, te suscribas. Porque si te estás comprometiendo contigo mismo, necesitas rodearte de herramientas, ideas y recordatorios constantes que refuercen ese camino. Y déjame preguntarte algo importante. ¿Cuál es el hábito que más te cuesta mantener, pero sabes que te cambiaría la vida si lo dominaras? Escríbelo en los comentarios, hazlo real, ponlo enfrente de ti, porque cuando lo nombras, lo puedes transformar. Ahora bien, volvamos a lo esencial. Tu vida no cambia cuando lo deseas, cambia cuando lo disciplinas. El deseo es solo una chispa. La disciplina es el fuego constante que la mantiene viva. Y eso implica hacer cosas incómodas una y otra vez, hasta que lo incómodo se vuelve parte de ti. Esa es la única forma de construir una identidad fuerte, una que no dependa del ánimo, ni del entorno, ni de los demás. Una que nace de la coherencia entre lo que dices que quieres y lo que estás dispuesto a hacer para lograrlo. No necesitas cambiarlo todo hoy. Solo necesitas cambiar algo y mantenerlo. Todos los días. Incluso los malos, incluso cuando no ves resultados, porque es en esa constancia silenciosa donde se separa el promedio del imparable. No se trata de perfección, se trata de persistencia. Y si logras mantenerte firme en lo pequeño, con el tiempo te convertirás en alguien inmenso, porque el carácter se forja en lo que haces cuando nadie te aplaude, cuando nadie te empuja, cuando nadie te observa. Ahí es donde se mide tu compromiso real. Cada vez que haces lo correcto, aunque sea más difícil, estás entrenando tu mente para vencer. Y cada día que vences un impulso negativo, que eliges lo constructivo, que cumples contigo mismo, estás sumando fuerza, foco, claridad. No hay fórmula mágica, hay repetición, hay renuncia, hay enfoque. Y quien domina esos tres elementos puede superar a cualquiera, no porque sea mejor, sino porque eligió no detenerse. Y en este mundo, casi nadie está dispuesto a sostener ese ritmo. Tú sí puedes. Tú ya estás en camino. Hay una distancia silenciosa que separa a los hombres comunes de aquellos que logran cosas extraordinarias. No es la suerte, no es la inteligencia, no es el dinero, es la forma en la que se enfrentan a la incomodidad. El hombre promedio la evita, la posterga, la disfraza, pero el que se supera, la busca, la usa, la convierte en su entrenamiento, porque entiende que cada momento de incomodidad es una oportunidad para crecer. Para volverse más fuerte, más disciplinado, más enfocado. La incomodidad no es el enemigo, es la señal de que estás avanzando. Si todo te resulta fácil, es probable que no estés creciendo, porque lo que realmente vale, duele, y es aquí donde se define el verdadero cambio. Porque cualquiera puede tomar buenas decisiones cuando está motivado. Cualquiera puede cumplir su rutina durante una semana. Cualquiera puede prometer que va a cambiar, pero solo unos pocos tienen la capacidad de sostener esa decisión cuando la emoción desaparece. Y esos pocos no son especiales, no son diferentes. Solo han entendido que el éxito no es glamoroso, es repetitivo, no es brillante, es austero, no es emocionante, es muchas veces aburrido. Pero en ese aburrimiento disciplinado, en esa monotonía elegida, está la llave de una vida extraordinaria. Si estás dispuesto a entrenarte a través del sacrificio, descubrirás que todo lo que buscas está del otro lado de tu comodidad. La autodisciplina no es una cárcel, es una forma de libertad. Porque cuando dominas tus impulsos, tus hábitos y tu energía, te vuelves dueño de ti mismo. Ya no reaccionas, eliges, ya no dependes, decides. Y ahí, en esa autonomía interna, empieza tu verdadero poder. El poder de construir una vida que no dependa del clima, ni del entorno, ni de si hoy te felicitaron o te ignoraron. Una vida guiada por principios, no por emociones pasajeras. Y es precisamente eso lo que te separa del 90% de las personas. Ellos viven reaccionando, tú estás construyendo. Ellos se detienen al primer obstáculo, tú aprendes a empujar más fuerte. Ellos buscan validación, tú buscas progreso. Porque ya entendiste que tu valor no está en lo que logras hoy, sino en lo que estás dispuesto a sostener con el tiempo. El resultado que tanto deseas no es el premio de una acción aislada. Es la consecuencia inevitable de una vida bien vivida, de un día bien aprovechado, repetido sin descanso. Ahora, hazte esta pregunta con brutal honestidad. ¿Estás viviendo al nivel de tus sueños o al nivel de tus excusas? Porque no puedes tener ambos. No puedes tener resultados extraordinarios con hábitos ordinarios. Si quieres una vida distinta, debes empezar a actuar de forma distinta. Nadie lo hará por ti. Nadie va a aparecer para decirte ya es tu turno. El turno es ahora. El cambio empieza cuando dejas de negociar con lo fácil. Cuando renuncias a la necesidad de sentirte cómodo y eliges sentirte orgulloso. Porque el orgullo no viene del placer, viene del esfuerzo, del dolor con propósito, de cada vez que venciste tus propias ganas de rendirte.
Esa es la verdadera victoria. Cuando tú mismo reconoces que por fin estás dando lo mejor de ti. Hay algo que debes entender cuanto antes si realmente quieres ser mejor que el 90% de las personas. La mayoría de ellos no piensan, reaccionan, sobreviven, siguen rutinas sin cuestionarlas. Viven en piloto automático, consumiendo lo que les dan, haciendo lo que les dicen y conformándose con lo que les toca. Su vida no es una creación, es una repetición. Se despiertan con prisa, trabajan con prisa, se distraen con prisa y se duermen con ansiedad. Nunca se detienen a preguntarse, ¿estoy construyendo algo que valga la pena? ¿Estoy siendo intencional con mi tiempo, mi energía, mi mente? Y como nunca lo hacen, tampoco crecen. Solo giran en círculo. Tú no puedes darte ese lujo. Si de verdad estás comprometido con superarte, tienes que convertirte en un hombre que piensa, que se observa, que cuestiona, que elige. Porque la conciencia es la raíz de todo cambio. No puedes mejorar lo que no ves. No puedes transformar lo que no reconoces. Por eso, necesitas desarrollar la capacidad de verte con honestidad, sin excusas, sin adornos, con una mirada que no se justifica pero tampoco se condena. Solo observa y dice, esto es lo que soy hoy y esto es lo que voy a construir a partir de aquí. Superarte exige claridad, exige preguntarte todos los días, ¿qué estoy haciendo con mi tiempo? ¿Este hábito me está acercando o alejando de quien quiero ser? ¿Esta persona, este pensamiento, esta decisión, me suma o me roba? Porque cada día que vives sin intención es un día que entregas al olvido. Y cada día que vives con intención, aunque sea duro, aunque no veas resultados, es un día que siembra una nueva versión de ti. Las raíces crecen primero bajo tierra. El árbol no se ve hasta que un día, sin previo aviso, florece. Así es tu crecimiento. Así es tu transformación. Y necesitas saber algo más. No siempre vas a tener claridad, no siempre vas a saber exactamente qué hacer. Pero eso no es excusa para no actuar. Lo peor que puedes hacer es paralizarte por miedo a equivocar, porque mientras dudas, el tiempo sigue. Y quien se mueve, aunque lo haga torpemente, está avanzando, está aprendiendo, está descubriendo. El movimiento crea claridad. La acción ordena las ideas. El camino no se revela antes de caminarlo, se revela caminando. La mayoría se detiene porque espera sentirse seguro antes de actuar. Tú debes actuar para sentirte seguro, porque la confianza no se obtiene de pensar, se obtiene de hacer. Cada vez que cumples una promesa contigo mismo, tu confianza se fortalece. Y esa es una de las herramientas más poderosas que puedes tener. Saber que puedes confiar en ti. Saber que si dices, lo haré, lo harás. Porque cuando tu palabra se vuelve ley para ti, el mundo comienza a responder. Porque ya no necesitas demostrar nada, ya no necesitas gritar tus metas. Las cumples en silencio. Las vives. Las encarnas. Y eso, tarde o temprano, se nota. Se respira, se respeta, porque un hombre comprometido no necesita hablar, su presencia habla por él. Hay un momento clave en la vida de un hombre que lo cambia todo, cuando se da cuenta de que nadie viene a salvarlo, que no importa cuántas veces repita sus intenciones, sus sueños o sus frustraciones, si no actúa, nada va a cambiar. Es duro aceptar eso, porque durante años nos enseñaron a esperar las condiciones ideales, a esperar el consejo correcto, a esperar la aprobación. Pero la vida no responde al que espera, responde al que se mueve. Y cuando entiendes eso, dejas de quejarte, dejas de justificarte, dejas de buscar afuera y comienzas a construir desde dentro. El 90% de las personas vive atrapado en el hábito de posponer. Saben lo que deben hacer, saben qué les haría bien, saben qué tienen que cambiar, pero no lo hacen. Porque están cansados, porque no tienen tiempo, porque hoy no es el mejor momento. Viven esclavos de sus excusas. Y lo peor es que sus excusas suenan razonables, pero la razón no siempre es verdad. La razón puede ser una cárcel elegante, puede sonar lógica y aún así mantenerte estancado. Por eso debes aprender a desconfiar de tu comodidad, porque tu zona cómoda no te quiere feliz, te quiere controlado. Superarte exige urgencia, no desesperación, urgencia. La comprensión profunda de que tu vida tiene un reloj, de que cada día que pasa no vuelve. Y que si hoy no das un paso, mañana estarás exactamente igual, solo más viejo, más frustrado, más lleno de arrepentimientos. El cambio comienza cuando te tratas en serio, cuando dejas de verte como un proyecto inacabado y empiezas a actuar como un arquitecto comprometido. Cada decisión, cada hora, cada pensamiento cuenta, todo suma o todo resta. No hay neutralidad.
O estás avanzando o estás retrocediendo. Y si no lo ves ahora, un día lo verás con dolor. No necesitas un gran plan. No necesitas saber cómo se verá todo dentro de 5 años. Solo necesitas saber cuál es el siguiente paso correcto y darlo. Aunque sea pequeño. Aunque parezca insignificante. Porque ese paso, repetido todos los días, puede cambiar tu destino. Pero si lo postergas, nada cambia. Y cada día que dejas pasar es un día que pudo ser una victoria. El éxito se construye con microdecisiones, no con fantasías de grandeza, sino con compromisos diarios. Y si hoy eliges comprometerte contigo, aunque sea en lo mínimo, ya estás en otro nivel. Y lo más importante, nadie lo notará al principio. Nadie te aplaudirá, nadie te motivará. Pero está bien, porque no estás haciendo esto por validación, lo estás haciendo porque tú sabes que mereces más, porque tú sabes que puedes más. Porque tú sabes que esta versión de ti no es la definitiva, y esa certeza interna, aunque silenciosa, es imparable. Porque el hombre que se compromete en privado transforma su mundo en público, no al revés. El respeto verdadero no se exige, se construye, día tras día, paso tras paso, en silencio, con fuego, con propósito. Y con una determinación que no necesita testigos. Si llegaste hasta aquí, hay algo en ti que ya no encaja con la vida que solías aceptar. Quizás aún no tienes todos los resultados, quizás todavía dudas, caes, te frustras, pero hay una parte de ti que ya despertó. Una voz que, aunque pequeña, es firme. Una intuición que te empuja a no conformarte, a no rendirte, a no repetir lo que todos repiten. Y esa voz es sagrada, porque es la voz de tu yo futuro, llamándote desde adelante, desde el hombre que puedes llegar a ser si hoy decides dar un paso más. Superarte no es un evento, es una práctica, es dejar de actuar como un espectador de tu propia historia y convertirte en el autor. Y eso significa hacer cosas que otros no hacen. Hablarte con claridad brutal, soltar lo que no suma, aunque duela, perdonarte sin aflojarte. Exigirte sin castigar. Significa renunciar a la aprobación de quienes prefieren seguir dormidos y abrazar la soledad necesaria del crecimiento. Porque sí, crecer duele. A veces te sentirás solo, a veces dudarás de ti, pero no confundas esos momentos con debilidad. Son parte del precio. Son el filtro natural que separa a los que lo dicen de los que lo hacen. Hay días en los que todo en ti va a pedir descanso, evasión, comodidad. Días en los que tu mente te dirá que no vale la pena, que nadie nota tu esfuerzo, que nada está cambiando. Y ahí es donde se juega la diferencia. Porque la mayoría escucha esas voces y se detiene. Tú debes escucharlas y seguir. Porque cada vez que lo haces, cada vez que avanzas a pesar del cansancio, estás entrenando una versión de ti que no se rinde, que no se rompe, que no necesita que todo esté perfecto para seguir. Esa versión de ti ya existe. Solo necesita ser alimentada con acción. Recuerda esto. Nadie llega lejos por accidente. Nadie se vuelve sabio, fuerte, disciplinado o exitoso por suerte. Todo se construye, todo se paga, todo se elige. Y si hoy eliges dejar de pensar como el resto, de justificarte como el resto, de vivir como el resto, ya estás dejando de ser uno más. Ya estás comenzando tu propio camino. No uno fácil, pero sí uno digno. Porque nada se compara con mirar atrás y saber que te convertiste en alguien que se respetó, que no se vendió, que no se dio, que cada día luchó por ser mejor, aunque nadie se lo exigiera. Eso es lo que te hace poderoso. Tu capacidad de exigirte sin necesidad externa, tu voluntad de no traicionarte, tu hambre de evolución. Aunque nadie lo vea, aunque nadie lo celebre, porque tú sí lo sabes. Tú sí sientes el cambio. Tú sí reconoces al hombre que estás construyendo. Y si sigues así, si no te detienes, si haces de este compromiso una forma de vivir, pronto dejarás de compararte con el 90% y empezarás a liderar el 10% que vive con intención, con coraje y con propósito. Ese es el camino del verdadero crecimiento. Ese es el camino que estás empezando a dominar. El momento en el que tu vida realmente comienza a cambiar no es cuando todo mejora, sino cuando tú decides mejorar sin esperar que el mundo lo haga primero. Porque la mayoría vive esperando señales, motivaciones, garantías, esperan a sentirse listos, a tener apoyo, a que el entorno sea favorable. Pero la verdad más dura y más liberadora es esta. Si esperas que las condiciones cambien antes de cambiar tú, vas a quedarte estancado. Para superarte, tienes que actuar incluso en medio del caos, incluso cuando todo parece en tu contra, incluso cuando no sabes si funcionará, porque ese es el secreto, avanzar sin certezas, caminar sin mapa.
Apostar por ti cuando nadie más lo hace. El 90% de las personas nunca lo entiende. Se rinden al primer obstáculo. Se quiebran cuando los demás no creen en ellos. Abandonan sus sueños por miedo al juicio, al error, al rechazo. Pero tú no estás aquí para rendirte. Estás aquí porque sabes, en el fondo, que si no lo haces tú, nadie lo hará. Y eso te convierte en alguien peligroso para el sistema. Porque el sistema necesita hombres obedientes, temerosos, dependientes, hombres que se quejen pero no actúen, hombres que consuman pero no creen. Tú estás rompiendo eso, estás desprogramándote, estás despertando. Y cuando despiertas, todo se vuelve más claro y más exigente. Porque ya no puedes mentirte. Ya no puedes volver a dormir tranquilo sabiendo que no estás dando tu máximo. Ya no puedes culpar a otros. Has cruzado una línea invisible pero irreversible. La línea de la conciencia. Y desde ahí ya no hay marcha atrás. Cada decisión importa. Cada hábito te acerca o te aleja. Cada minuto que gastas o aprovechas está construyendo o destruyendo la vida que deseas. Y eso, aunque pese, es tu mayor poder. Porque ya no dependes de nada externo. Tú decides. Superarte entonces no es una meta futura. Es la calidad de tus pensamientos. Es la forma en la que hoy respondes a la incomodidad. Es lo que eliges hacer con tu tiempo libre. Es el coraje con el que enfrentas tus sombras. No es algo que lograrás algún día. Es algo que estás haciendo o no. Ahora mismo. Y si decides hacerlo hoy, aunque sea con pasos torpes, ya estás dejando atrás la inercia. Ya estás demostrando que tú mandas. Que tu voluntad es más fuerte que tu comodidad. Y eso te cambia. Eso te forja. Eso te transforma. Porque en este mundo, lo verdaderamente raro no es tener talento. Es tener constancia. Es tener una mente fuerte. Es tener una vida coherente. Y eso no se compra, no se finge, no se improvisa, se construye. Y tú ya estás construyendo, aunque a veces dudes, aunque a veces caigas, aunque el camino sea lento, si no te detienes llegarás. Porque todo hombre que se niega a rendirse, termina encontrándose, termina respetándose, termina siendo la clase de hombre que el mundo admira en silencio, porque sabe que ese tipo de fuerza solo se consigue con dolor, con trabajo y con una decisión profunda, la de no volver a ser el mismo. Nunca más. Hay un tipo de transformación que no se grita, que no se muestra en redes sociales, que no se presume, es silenciosa, es interna. Es el tipo de cambio que ocurre cuando un hombre deja de vivir como víctima y empieza a vivir con propósito, cuando deja de mirar afuera esperando algo y empieza a mirar dentro para construirlo todo. Esa transformación es la más poderosa porque nadie te la puede quitar. No depende de aplausos, de títulos, ni de aprobación. Es una fuerza que nace de haber pasado por el fuego y no haberte quemado, sino haber salido más firme, más claro, más despierto. Ser mejor que el 90% no es el objetivo, es la consecuencia. La consecuencia de hacer lo que ellos no hacen. Levantarte cuando ellos duermen, leer cuando ellos se distraen, trabajar cuando ellos se quejan, avanzar cuando ellos se rinden, no porque seas especial, sino porque decidiste ser diferente, porque elegiste el camino largo, el camino exigente, el camino en el que nadie te aplaude al principio, pero todos te respetan cuando llegas, porque llegarás, si sigues, si no traicionas tu camino, si haces de tu disciplina una religión interna, no perfecta, no rígida, pero constante, leal, íntegra, y entenderás algo que muy pocos entienden, que la superación personal no es un acto de ego, es un acto de responsabilidad, porque cuando tú creces tu entorno cambia, tus decisiones impactan, tu ejemplo arrastra. Cuando tú te fortaleces, inspiras sin hablar, levantas sin prometer, enseñas sin imponer, y esa es la clase de impacto que perdura, porque no se trata solo de ti, se trata del legado que estás dejando, de la huella invisible que marca a otros sin que tú lo sepas. Esa es la verdadera grandeza, vivir tan alineado con tus principios que hasta tu silencio se vuelve guía. Tal vez aún no tengas todo resuelto. Tal vez todavía estás peleando con tus dudas, tus sombras, tus heridas, pero si hoy sigues eligiendo avanzar, si hoy decides no rendirte, ya estás venciendo. Porque lo que te hace invencible no es no caer, es levantarte siempre un poco más fuerte. Es caminar con miedo y aún así caminar. Es saber que no estás solo, porque hay millones que también están luchando, en silencio, como tú. Y juntos, aunque no se vean, están despertando un nuevo tipo de hombre. Uno que no se rinde, que no necesita permiso, que no se excusa, que no se distrae. Ese hombre eres tú, si lo eliges. No mañana, no cuando tengas más tiempo, no cuando el mundo te facilite las cosas. Ahora, hoy, aquí, porque todo lo que esperas de la vida está esperando que tú decidas merecerlo.
y se empieza por dentro, con una promesa simple, firme, inquebrantable: no volveré a traicionarme. Esa es la promesa que lo cambia todo. Esa es la línea que separa al hombre que sobrevive del hombre que trasciende. Y si hoy cruzas esa línea, tu vida nunca volverá a ser la misma, porque el que empieza a superarse ya no se detiene, nunca. Muchos creen que tener una personalidad fuerte es cuestión de carácter nato, de temperamento duro o de dominar a los demás con presencia. Piensan que es una cualidad con la que se nace, no algo que se puede construir, y así se resignan a vivir bajo presión, a ceder frente a otros, a sentirse pequeños frente a las decisiones grandes. Pero no tiene por qué ser así. Yo, Brian Tracy, he aprendido que una personalidad fuerte y exitosa no nace del dominio externo, sino del control interno. No se trata de gritar más fuerte, sino de pensar con más claridad, de saber quién eres, qué quieres y hacia dónde vas, porque cuando estás claro por dentro, nada ni nadie puede confundirte por fuera. El mundo no te da fuerza, la desarrollas tú, con hábitos, con enfoque, con visión. La personalidad que transforma tu vida no se impone, se cultiva. Se construye con disciplina, con verdad y con intención diaria. Y si eliges trabajar en eso hoy, no necesitarás impresionar a nadie, porque tu sola presencia hablará por ti. Una personalidad fuerte no se mide por cuánto hablas, ni por cuántos te siguen, ni por cuán dominante pareces en una habitación. Se mide por cuánto control tienes sobre ti mismo. Porque el verdadero poder no está en controlar a otros, sino en no permitir que nada fuera de ti controle tus pensamientos, tus emociones, ni tus decisiones. El hombre que posee una personalidad fuerte es aquel que no reacciona impulsivamente ante cada obstáculo, que no cambia su rumbo por la opinión ajena, que no necesita validación para mantenerse firme. Su fuerza no está en la arrogancia, está en la estabilidad, en esa calma inquebrantable que viene de conocerse profundamente y actuar desde su centro. Muchos confunden tener una personalidad fuerte con ser inflexible o agresivo, pero eso es solo inseguridad disfrazada. El que realmente es fuerte no necesita imponerse, no necesita gritar, no necesita intimidar. Habla claro, pero no desde la rabia. Actúa firme, pero no desde el ego, porque sabe quién es. Y cuando un hombre está seguro de sí mismo, su presencia ya no compite, inspira. Su energía no obliga, influye. Su palabra no se impone, se respeta. Y todo esto no es fruto de un rasgo genético. Es el resultado de una elección. Desarrollar carácter, integridad, dominio personal, día tras día, elección tras elección. Yo he visto a cientos de personas cambiar su destino al transformar su forma de estar en el mundo. Pasaron de sentirse débiles, dudosos, dispersos, a caminar con firmeza, con claridad, con presencia. ¿Cómo lo hicieron? No fue por suerte, fue por conciencia. Decidieron dejar de ser víctimas de sus emociones, dejaron de justificarse por lo que les faltaba y comenzaron a actuar como el tipo de hombre que querían ser, incluso antes de sentirse listos. Y eso es clave. Actuar primero, sentir después. Porque el cambio interno no llega por inspiración, llega por disciplina. Llega cuando eliges la acción correcta una y otra vez, hasta que se convierte en tu nueva forma de ser. Tener una personalidad fuerte es vivir en coherencia. Es que tus palabras estén alineadas con tus actos. Es que tus valores no cambien según la presión del entorno. Es tener límites claros no porque odies a los demás, sino porque te amas a ti mismo. Es decir, no sin culpa. Es sostenerte cuando todo empuja a rendirse. Es no bajar tu estándar solo porque el mundo lo hace. Y eso exige coraje. Exige que te pares frente a ti mismo con brutal honestidad y te preguntes, ¿estoy siendo el hombre que admiro? ¿O solo estoy sobreviviendo con la máscara que otros quieren ver? Porque la verdad es esta. O te forjas tú, o el mundo te forja. O eliges quién quieres ser, o te convertirás en lo que las circunstancias decidan por ti. Y una personalidad fuerte nace justo en ese momento donde eliges dejar de ser reactivo y comienzas a actuar con intención. Desde tus valores, no desde tus emociones. Desde tu visión, no desde tu herida. Desde tu verdad, no desde tu miedo. Ese es el inicio de todo lo que cambia. Ese es el primer paso hacia una vida poderosa. Y lo mejor es que puedes darlo hoy, aquí, ahora, con una sola decisión: no volver a traicionarte, pase lo que pase, mantenerte firme, porque un hombre así ya está por encima del 99% del mundo. La clave para construir una personalidad fuerte y exitosa está en lo que toleras de ti mismo. Cada vez que permites que una excusa gane, cada vez que cedes ante la pereza, cada vez que actúas en contra de tus valores por miedo a incomodar, estás debilitando tu carácter.
Y eso no se nota de inmediato. Al principio parece insignificante, pero con el tiempo te vuelves alguien que sabe lo que debe hacer, pero no lo hace. Que tiene metas, pero no actúa. Que tiene ideas, pero no las defiende. Y ese tipo de hombre puede parecer funcional por fuera, pero por dentro está en guerra. Porque nada duele más que saber que estás viviendo por debajo de tu potencial. Tener una personalidad fuerte significa endurecerte por dentro. No ser frío ni cerrado, sino estable, sólido. Significa que tus emociones no gobiernan tus decisiones, que el miedo no dicta tu comportamiento, que la opinión ajena no define tu valor, porque tú no estás aquí para agradar, estás aquí para avanzar. Y avanzar exige que a veces decepciones a otros para no traicionarte a ti mismo. Exige que digas no cuando todos esperan que digas sí. Exige que elijas el largo plazo por encima del alivio momentáneo, porque el que construye una vida fuerte lo hace sobre cimientos firmes. Su palabra, su enfoque, su estándar. Tu estándar personal es la frontera entre el hombre que eres y el hombre que quieres ser. Y nadie lo ve, nadie te lo exige, pero tú sabes cuándo lo bajas. Tú sabes cuándo toleras actitudes que antes no permitías, cuándo justificas errores con discursos vacíos, cuándo aceptas menos de ti mismo y lo maquillas como comprensión o realismo, pero en el fondo lo sientes. Sientes que algo se está apagando, porque tu mente no se nutre de resultados fáciles, se nutre de respeto propio. Y ese respeto se gana con acciones que sostienen tu visión incluso cuando es incómodo, incluso cuando nadie más lo haría. Yo he visto hombres comunes transformarse en gigantes. Y no fue por suerte ni por talento, fue porque un día se hartaron de su versión tibia, se miraron de frente y dijeron, no más excusas, no más parálisis, no más vivir a medias, y a partir de ahí cada acción que tomaban era un acto de afirmación interna. Empezaron a vestirse distinto, a hablar distinto, a caminar distinto, porque ya no estaban actuando como la versión rota de antes. Estaban ensayando día a día la identidad del hombre fuerte que habían decidido construir. Y ese ensayo se volvió verdad, porque todo lo que repites con intención se vuelve real. Tener una personalidad fuerte no es algo que se dice, es algo que se siente. Se siente en tu mirada, en tu postura, en cómo entras a una habitación, en cómo manejas el conflicto, en cómo respondes cuando te presionan. Y eso no se desarrolla leyendo frases motivacionales. Se desarrolla en el fuego, en los días difíciles, en las decisiones pequeñas que nadie ve pero que tú sabes que cuentan. Cada vez que eliges lo correcto en vez de lo fácil, te estás construyendo. Cada vez que honras tu palabra, aunque nadie te felicite, te estás fortaleciendo. Cada vez que actúas con intención, aunque estés cansado, estás ganando una batalla invisible que marca toda la diferencia. La personalidad fuerte no es un regalo, es una conquista. Y como toda conquista, tiene su precio. Incomodidad, renuncia, disciplina. Pero el que lo paga recibe algo que pocos tienen, confianza verdadera, no la que se finge en redes, no la que necesita ser validada, sino esa que viene del alma, que se refleja en el silencio, que se impone sin esfuerzo, y que hace que, aunque no digas una palabra, el mundo sepa que contigo no se juega, porque tú ya decidiste quién eres, y eso nadie puede quitarlo. Una personalidad fuerte también se forja en la forma en que manejas el fracaso, porque cualquiera puede verse seguro cuando todo va bien. Pero el verdadero carácter aparece cuando las cosas se desmoronan, cuando fracasas públicamente, cuando te equivocaste, cuando perdiste tiempo, dinero, energía, y aún así decides no romperte. El hombre débil se esconde, se culpa, se rinde o finge que no le importó. El hombre fuerte asume, procesa, aprende y se levanta. No porque sea inmune al dolor, sino porque su identidad no está anclada al resultado. Está anclada a su compromiso con crecer, con evolucionar, con seguir avanzando, sin importar cuántas veces tenga que empezar de nuevo. Fracasar no te quita valor, pero cómo respondes ante el fracaso sí puede definir el resto de tu vida. Muchos se quedan atrapados en la narrativa de yo no soy bueno para esto o esto no era para mí, cuando en realidad simplemente no estaban preparados. Aún, el fracaso solo es el maestro que te muestra lo que todavía no dominas. Te muestra las grietas de tu sistema, la fragilidad de tu enfoque, las mentiras que te seguías contando. Y si eres lo suficientemente humilde para mirar ese reflejo sin excusas, el fracaso se vuelve combustible, te endurece, te despierta, te transforma, y es en ese proceso de transformación donde nace una presencia inquebrantable. Yo, Brian Tracy, he fallado muchas veces. Me equivoqué, perdí negocios, tomé malas decisiones, pero cada una de esas caídas me obligó a crecer más rápido que mis excusas. Porque entendí algo, la vida no te castiga cuando fallas, te da la oportunidad de reestructurarte, pero la mayoría huye.
Se esconde detrás del orgullo o del miedo al qué dirán. Quieren parecer fuertes sin haberse forjado, y no funciona así. La fortaleza auténtica viene de mirar al dolor de frente y decir, no me destruye, me forma. Porque cada vez que te rompes y eliges reconstruirte con más intención, con más enfoque y con más humildad, estás creando una versión de ti que ya no se detiene por nada. No le tengas miedo a empezar de nuevo, le tienes que temer a quedarte igual, le tienes que temer a justificar tu parálisis con discursos cómodos. Porque el hombre que empieza de nuevo desde el fondo pero con determinación, llega más lejos que el que nunca se atrevió a fallar. Tu fortaleza no está en tu historial de victorias. Está en tu capacidad de rehacerte más sabio, más firme y más enfocado después de cada caída. Eso es lo que impone respeto, no tu éxito, sino tu resiliencia. Cada vez que la vida te ponga a prueba tienes dos opciones, victimizarte o ascender. Y ese ascenso no será visible al principio, nadie lo celebrará, nadie lo notará, pero tú lo sentirás. Porque empezarás a verte distinto, a respetarte más, a confiar en tu capacidad para sostenerte cuando todo tambalea. Y eso es lo que cambia la forma en que te paras en el mundo, porque el hombre que ya ha tocado el suelo y ha vuelto de pie, ya no le teme a nada, ya no necesita fingir, ya no busca agradar, simplemente camina con una fuerza que no hace ruido, pero que se siente en cada paso. Así se construye una personalidad fuerte, no evitando las caídas, sino convirtiendo cada una en la forja donde tu espíritu se templa. Porque al final, lo que el mundo respeta no es tu imagen, es tu energía. Y esa energía solo nace cuando te has reconstruido tantas veces que ya no dudas de ti, porque sabes quién eres, y porque lo que eres nadie más te lo dio. Lo conquistaste tú, con cicatrices, con lucha, con fuego, y por eso es inquebrantable. Una personalidad fuerte no se construye únicamente en los grandes momentos, se construye en lo que haces cada día cuando nadie te observa. En cómo te hablas, en cómo te comportas cuando no tienes energía, en cómo respondes cuando las cosas no salen como esperabas. Porque lo que más moldea tu carácter no es lo que haces cuando todo fluye, sino lo que eliges cuando estás frustrado, cansado o tentado a rendirte. Y ahí es donde la mayoría se pierde, porque esperan sentirse motivados, esperan tener ganas, esperan estar en el mood correcto. Pero la verdad es esta, si necesitas sentirte bien para actuar, nunca serás fuerte. Porque la vida no siempre coopera. Y cuando no lo hace, lo único que puede sostenerte es tu decisión. El hombre que desarrolla una personalidad fuerte no negocia con su disciplina, tiene reglas internas, límites que él mismo ha definido y que respeta sin necesidad de que alguien lo vigile. Su palabra es ley. Si dice que hará algo, lo hace. No porque le convenga, no porque se sienta inspirado, sino porque ese es el tipo de hombre que ha decidido ser, y cada vez que cumple, se fortalece. Su identidad se solidifica, su mente confía más en él, y entonces ya no necesita esfuerzo para actuar. Actuar se convierte en su estado natural. No busca excusas, no espera permiso, no se victimiza, avanza, y si tú estás escuchando esto no es casualidad. Es porque dentro de ti ya hay una voz que sabe que estás listo para más. Una voz que ya se cansó de esconderse, de esperar, de justificar. Esa voz merece espacio, merece atención, merece acción. Así que te invito a que tomes este momento como una señal para comprometerte, no con este video, sino contigo. Y si estás decidido a trabajar en esa versión fuerte y firme de ti mismo, suscríbete ahora, no solo para recibir más contenido como este, sino para recordarte cada vez que entres aquí que tienes una meta, una visión, una misión. Y si quieres sellar este momento con fuerza, deja esta frase en los comentarios. Mi palabra es ley, porque si repites eso cada día, tu vida entera empezará a alinearse con tu poder interior. No necesitas demostrarle nada a nadie. Necesitas demostrarte a ti mismo que puedes sostenerte, que puedes cumplir, que puedes construir una vida que se sienta firme por dentro, no solo exitosa por fuera. Esa seguridad que envidias en otros no es algo que te falta, es algo que aún no has entrenado. Pero puedes empezar hoy, con pequeñas decisiones, con rutinas claras, con hábitos que no dependan del ánimo, sino de la intención. Porque la intención constante forja estructura, y la estructura forja carácter, y el carácter te libera. Porque un hombre con carácter no depende del entorno. Él crea el entorno, lo transforma, lo lidera. Mírate al espejo y decide quién vas a ser de ahora en adelante. No basado en tus emociones,
no basado en tu pasado, sino basado en la visión del hombre que estás dispuesto a construir, porque ese hombre ya vive dentro de ti. Solo necesita espacio, solo necesita que le des la oportunidad de salir. Y eso empieza cuando dices, no más excusas, no más debilidad, no más negociar con mi propósito. A partir de hoy mi palabra es ley. Y si sostienes eso, un día te verás caminando con una presencia que no necesita explicación, porque ya no eres el que duda, eres el que cumple, el que inspira, el que lidera. Y eso lo cambia todo. Hay una cualidad que distingue a los hombres con personalidad fuerte de todos los demás. Su habilidad para decir no sin culpa, para establecer límites firmes, para proteger su energía como si fuera oro, porque lo es. Cada vez que dices sí a algo que va en contra de tu visión, estás diciendo no a tu crecimiento. Estás entregando pedazos de ti mismo a cambio de aprobación, de comodidad o simplemente por evitar el conflicto. Pero un hombre fuerte no le teme al conflicto, le teme a traicionarse y entiende que, aunque no puedas controlar todo lo que ocurre a tu alrededor, sí puedes controlar lo que permites entrar en tu vida. Decir no es ser grosero, es ser claro. Es decirle al mundo, esto soy yo. Esto es lo que permito, esto es lo que no negocio. Es marcar una línea entre lo que te fortalece y lo que te drena, entre lo que te eleva y lo que te distrae. Porque si no defines tus límites, otros lo harán por ti, y rara vez lo harán en tu favor. Si no te respetas tú primero, nadie lo hará, porque el respeto no se exige, se refleja. Y cuando tú actúas desde un estándar alto sin necesidad de explicarte, el mundo lo percibe, te tratan con otro nivel. No por miedo, sino por claridad, porque saben que contigo no hay espacio para juegos. Yo he trabajado con cientos de personas que tenían talento, inteligencia, incluso visión, pero no tenían límites. Y por eso se perdían, decían sí a todo, quedaban bien con todos, cumplían con todos, menos consigo mismos. Su vida estaba llena de actividades, de compromisos, de movimientos, pero vacía de propósito. Porque si tú no te priorizas, la vida te arrastra. Y eso, con el tiempo, no solo te cansa, te desconecta, te vuelve una versión tibia de lo que podría ser. Por eso, una personalidad fuerte no nace solo de tu ambición, nace de tu capacidad de protegerla, de decir, no con firmeza, aunque te cueste, aunque incomode, aunque te quede solo un rato, porque nada es más caro que traicionarte para agradar. Tener límites no significa cerrarte al mundo, significa abrirte solo a lo que suma, a lo que construye, a lo que respeta tu visión, y eso exige un alto nivel de conciencia. Preguntarte constantemente, ¿esto que estoy haciendo me acerca o me aleja del hombre que quiero ser? Si te aleja, entonces no lo mereces. No importa cuán lógico suene, no importa quién te lo pida, no importa si todos lo hacen, tú no eres todos, tú tienes una misión. Y si no proteges esa misión con uñas y dientes, nadie lo hará por ti. Establecer límites es también reconocer que tu energía es limitada, que no puedes estar en todas partes, para todos, y que cada vez que regalas tu atención a lo que no importa, estás abandonando tu grandeza. El hombre que aprende a decir no con paz interior se vuelve dueño de su tiempo, de su rumbo, de su vida, porque ya no reacciona, elige, ya no se adapta, diseña, ya no se desgasta, enfoca. Y esa capacidad de enfocarse, de filtrar, de cortar lo que no sirve, lo hace imparable. No temas incomodar, teme conformarte, porque al final del día tú no responderás ante los que se enojaron por tu límite. Responderás ante ti, ante tu conciencia, ante tu vida, y lo que construyas o destruyas será tu responsabilidad. Así que hazlo claro, hazlo firme y hazlo sin culpa. Esto soy yo, esto es lo que permito, y todo lo que me desvíe de mi camino no tiene espacio aquí. Porque proteger tu propósito no es egoísmo, es liderazgo. Y un hombre que lidera su vida, lidera su destino. Una personalidad fuerte también se manifiesta en tu capacidad de mantener la calma en medio del caos. Mientras el mundo grita, tú respiras. Mientras otros reaccionan por impulso, tú piensas. Mientras todo a tu alrededor se desordena, tú te mantienes firme. No porque no sientas, no porque no te afecte, sino porque has desarrollado el músculo más difícil de todos, el dominio interno. Ese dominio no es una pose, es una práctica. Es el resultado de años enfrentando tus propias tormentas sin rendirte, sin ceder, sin perderte en la emocionalidad del momento. Porque el verdadero liderazgo no se nota en tiempos de calma, sino en los momentos donde la presión revela quién eres de verdad. Controlarte a ti mismo es la forma más alta de poder. Porque el que se controla se protege, el que se controla elige, el que se controla
lidera. La mayoría de los hombres son esclavos de sus reacciones. Viven al ritmo de lo que les pasa, de lo que otros dicen, de lo que no pueden controlar. Se enojan, explotan, se justifican, se alejan, y cada vez que lo hacen, pierden una parte de su autoridad personal. Porque el que no puede dominarse jamás podrá influir con fuerza en el mundo. Y ese es el problema. Quieren impactar sin antes haber construido una base emocional sólida. Pero no se puede. Solo el hombre que ha aprendido a gobernarse puede gobernar su entorno. Yo he estado en salas donde el dinero fluía, donde los negocios se movían a una velocidad brutal, donde la presión era insoportable para muchos y siempre, el que más respeto imponía era el que mantenía la calma, el que no necesitaba gritar, el que no mostraba ansiedad, el que esperaba el momento adecuado para hablar, porque la calma verdadera impone, no por arrogancia sino por autoridad interna, esa autoridad que se siente, que se respira, que obliga a otros a bajar la voz, y esa autoridad no se compra, se cultiva en el silencio, en el autocontrol, en la práctica diaria de elegir la estabilidad por encima del impulso. Si tú quieres tener una personalidad fuerte, empieza por dominar tu mente. Aprende a observar sin reaccionar. Aprende a responder desde la intención, no desde la emoción, porque cada vez que reaccionas sin pensar, pierdes terreno. Pero cada vez que eliges tu respuesta, te haces más fuerte. No se trata de reprimir lo que sientes. Se trata de liderarlo, de reconocer tu emoción sin dejar que te domine. De usarla como información, no como instrucción. Porque tu emoción puede decirte lo que estás sintiendo, pero no puede decidir por ti. Solo tú puedes hacer eso. Y cuando lo haces, te vuelves libre. Tu calma es tu escudo. Tu temple es tu armadura. Y tu capacidad de mantener el equilibrio bajo presión es lo que separa al hombre promedio del hombre con presencia. No necesitas estar siempre bien. Necesitas estar siempre presente. Respirar, pensar, elegir, porque el que elige, tiene poder. El que reacciona, lo entrega. Y tú no estás aquí para entregar tu poder cada vez que algo no sale como esperabas. Estás aquí para afirmarlo, para sostenerlo, para construir con él una vida tan firme por dentro que ninguna tormenta por fuera pueda derrumbarla. Entrénate todos los días para mantener el control, no porque el mundo se calme, sino porque tú ya aprendiste a no perderte en el ruido. Y cuando tú estás bien contigo mismo, cuando no necesitas que todo esté perfecto para actuar, cuando tu temple interno se vuelve tu punto de partida, entonces sí, el mundo empieza a responder a tu energía. Ya no necesitas forzar nada. Tu sola presencia comienza a marcar la diferencia, porque has alcanzado el nivel más alto de poder, el dominio personal, y ese es el inicio de una vida extraordinaria. Una personalidad fuerte no está completa si no se sostiene con una visión clara del futuro. Porque sin visión, incluso el hombre más disciplinado se desgasta, el enfoque se pierde, la motivación se apaga, el carácter se debilita. Una visión es más que una meta. Es una imagen poderosa de la vida que estás decidido a construir. Es una dirección innegociable. Es un compromiso con un destino que aún no existe, pero que ya se siente real dentro de ti. Y esa visión tiene que ser tan fuerte que te levante cuando falles, que te empuje cuando dudes, que te sostenga cuando el camino se vuelva confuso. Porque un hombre sin visión, por fuerte que parezca, tarde o temprano se convierte en un esclavo del presente. La visión le da sentido a tu lucha, hace que el sacrificio valga la pena, porque sin ella todo esfuerzo se siente como castigo, todo límite se vuelve cárcel, todo obstáculo parece injusto, pero cuando sabes hacia dónde vas, todo adquiere sentido. Cada caída es solo parte del proceso, cada no es protección, cada renuncia es estrategia, porque tu mente ya no está atrapada en lo inmediato, está posicionada en lo que quieres lograr, y eso cambia radicalmente tu comportamiento, porque no actúas según lo que sientes ahora. Actúas según lo que quieres construir mañana. Esa es la diferencia entre el hombre que sobrevive y el que lidera su destino. Yo he visto cómo una visión clara convierte a hombres comunes en leyendas. No porque todo les saliera bien, sino porque tenían una dirección que ardía en su interior. Y cada día actuaban como si ya estuvieran viviendo esa vida. Pensaban como si ya fueran ese hombre. Se movían como si ya hubieran logrado el objetivo. Y eso es clave. No esperes a llegar para empezar a comportarte como el hombre que quieres ser. Empieza ya. Habla como él, piensa como él, decide como él, porque tu identidad moldea tu realidad. Y cuanto más te conectes con esa visión interna, más rápido verás sus frutos en el mundo exterior. Una personalidad fuerte no se define solo por cómo reaccionas, sino por cómo te diriges. ¿Tienes una visión que te desafía?
una que te obliga a crecer, a eliminar lo innecesario, a elevar tu estándar. Si no la tienes, el mundo decidirá por ti. La rutina te devorará. Las distracciones te ganarán. Las voces externas tomarán el control. Porque donde no hay dirección, hay dispersión. Y donde hay dispersión, hay debilidad. Por eso cada mañana deberías recordarte hacia dónde vas. No importa cuánto te falte, no importa cuán lento vayas. Lo importante es que tu brújula esté activa, que no te pierdas, que no olvides que cada acción cuenta. Haz de tu visión una promesa personal. Escríbela, repítela, respírala, protégela, porque será puesta a prueba. El mundo no coopera fácilmente con el que quiere cambiar su vida. Pero si tu visión es más fuerte que tus excusas, la victoria es solo cuestión de tiempo, y mientras otros dudan, se dispersan o abandonan, tú permaneces, firme, enfocado, avanzando, aunque sea en silencio, porque tú ya sabes quién quieres ser, y eso te convierte en una fuerza que nada puede detener. Tu visión no tiene que ser entendida por todos, solo necesita ser honrada por ti. No importa si te llaman loco, no importa si te toman por soñador. Lo importante es que tú lo sientas como verdad, y que actúes con tanta coherencia que, tarde o temprano, el mundo no tenga otra opción que respetarla. Porque cuando un hombre vive con propósito, se convierte en algo que otros no pueden ignorar. Una presencia con dirección, una voz con peso, una energía con destino. Y eso es lo que transforma realidades. Una personalidad fuerte y exitosa también sabe cuándo callar. En un mundo obsesionado con mostrarse, con opinar, con responder a todo, el silencio se ha vuelto un superpoder. Porque no todo requiere tu energía, no toda batalla merece tu presencia, no toda provocación justifica una reacción. El hombre débil habla para llenar vacíos. Necesita defenderse, justificarse, demostrar algo. El hombre fuerte sabe que su silencio, en ciertos momentos, comunica más poder que cualquier discurso. Porque no está actuando desde la inseguridad, sino desde la conciencia, desde la elección. Desde la claridad de saber qué sí y qué no merece su atención. Hay una madurez profunda en saber cuándo guardar tu energía, en no pelear por cosas que no cambian nada, en no responder a ataques pequeños con explicaciones largas, porque cuando sabes quién eres ya no necesitas demostrarlo. Tu vida, tus actos, tu enfoque hablan por ti. Y eso te da una ventaja que muy pocos tienen. Paz interior. Mientras otros se desgastan en conversaciones inútiles, tú sigues avanzando. Mientras otros se ofenden, tú comprendes. Mientras otros discuten, tú construyes. Porque tu energía está bien dirigida. Porque has aprendido que tu tiempo no es solo valioso, es sagrado. Yo, Brian Tracy, he visto cómo hombres brillantes desperdician años enteros defendiendo su punto de vista frente a personas que no quieren entender sino ganar. Personas que no buscan verdad sino validación. Y ahí es donde pierden su fuerza, porque convierten su vida en un campo de batalla constante, y la batalla agota. El hombre fuerte sabe que no todo merece respuesta, que no todo comentario necesita réplica, que no toda ofensa es personal, y en esa sabiduría encuentra libertad. Porque ya no depende de lo que piensen, digan o crean los demás. Su paz no está condicionada a ser comprendido, está sostenida por una base interna que nadie puede mover. Silenciar no es ignorar, es priorizar. Es reconocer que cada palabra que dices es energía que inviertes, y si la derrochas en lo innecesario, te quedas sin fuerza para lo esencial. El silencio bien usado es estrategia, es protección, es dominio, y también es conexión. Conexión contigo, con tus emociones, con tu intuición, porque cuando haces espacio para escuchar, tu mente se aclara, tu visión se afila, tu intuición se activa, y entonces dejas de actuar por impulso y comienzas a actuar con intención, con poder, con precisión. La próxima vez que sientas la urgencia de responder, de explicar, de corregir, pregúntate, ¿esto alimenta mi visión o solo mi ego? Si la respuesta no es clara, elige el silencio, no por debilidad, sino por fuerza, porque tú no estás aquí para ganar discusiones. Estás aquí para ganar dirección, para sostener tu energía, para avanzar con enfoque. Y el que está enfocado no se desvía por distracciones emocionales. El que sabe lo que construye no permite que el ruido le quite ritmo. El que tiene una visión firme deja que los hechos hablen por él. Guarda silencio no para ocultarte, sino para fortalecerte. No para rendirte, sino para enfocarte. Y descubrirás que mientras menos hablas, más impacto tienen tus palabras. Que mientras menos explicas, más se sienten tus límites. Y que mientras más cuidas tu energía, más poderosa se vuelve tu presencia.
Porque el hombre que domina su boca, domina su mundo. Y en ese dominio silencioso está el verdadero liderazgo. Uno que no necesita volumen porque ya tiene dirección. Uno que no busca atención porque ya tiene propósito. Y uno que no depende de ser escuchado porque ya está siendo respetado. Una personalidad fuerte no se trata solo de control, estructura o límites. Se trata también de honestidad brutal contigo mismo. Porque puedes tener la postura perfecta, el lenguaje firme, el autocontrol entrenado, pero si no eres capaz de mirarte al espejo y decirte la verdad, todo eso se convierte en fachada. El hombre verdaderamente fuerte no se miente, no se oculta detrás de frases bonitas, no racionaliza sus debilidades. Las enfrenta, las acepta y luego actúa, porque la fuerza más profunda no es la que intimida, es la que se atreve a ver su propia sombra y decide iluminarla, sin excusas, sin drama, sin demora. La mayoría no cambia porque no se atreve a reconocer lo que ya sabe. Porque admitir que has sido perezoso, que has dejado pasar oportunidades, que has fallado por miedo, duele. Pero ese dolor no es enemigo, es la puerta a la transformación. Solo cuando te haces completamente responsable de lo que has permitido, puedes empezar a reconstruir desde la verdad. No hay libertad más grande que la de saber, esto lo creé yo, y por eso también puedo cambiarlo yo. Esa es la raíz de una personalidad fuerte. No necesitas que todo esté bien para sentirte bien contigo. Necesitas saber que estás enfrentando tu vida con los ojos abiertos, con la mente clara, con el corazón dispuesto. Yo he trabajado con hombres que parecían tenerlo todo. Dinero, éxito, reconocimiento. Pero por dentro estaban rotos, inseguros, perdidos. ¿Por qué? Porque nunca se atrevieron a revisar la raíz. Nunca se detuvieron a preguntarse, ¿esto que construí realmente me llena? Porque el éxito verdadero no es tener más, es ser más, es dormir en paz contigo, es poder mirarte al espejo con respeto, es saber que no estás actuando un papel, que no estás sobreviviendo detrás de máscaras, que no necesitas fingir, porque ya estás viviendo en coherencia con tu verdad más profunda. Y esa verdad, aunque sea incómoda, es el inicio de todo, porque te obliga a cambiar lo que has postergado, a corregir lo que toleraste por demasiado tiempo, a eliminar lo que te sabotea en silencio. No hay crecimiento sin incomodidad, no hay transformación sin desinstalar tus mentiras internas. Pero cuando lo haces, cuando te permites esa limpieza emocional, algo se desbloquea. Empiezas a hablar distinto, a caminar distinto, a relacionarte desde otro lugar, porque la fuerza interna no se construye sobre el autoengaño, se construye sobre el coraje de verte tal como eres y aún así elegir avanzar. Hazte las preguntas que has evitado, enfrenta las conversaciones que has pospuesto, revisa los patrones que te están saboteando y actúa. No necesitas que nadie te diga que está mal, tú ya lo sabes. Solo necesitas el valor para corregirlo, porque mientras sigas justificando tu mediocridad, la estarás perpetuando, pero en el momento en que digas, esto termina hoy, empieza otra vida. Y ese instante, ese punto de inflexión, es el que separa a los que se conforman de los que renacen. Una personalidad fuerte nace del respeto propio, y el respeto propio no se construye con elogios ni con apariencia. Se construye con acciones que te devuelven la dignidad, que te recuerdan que sí puedes, que sí mereces, que sí tienes el poder de elegir una vida distinta. Pero tienes que dejar de esperar que alguien te dé permiso. Tienes que dejar de esperar que el entorno cambie. Tú eres el punto de partida. Y si hoy decides mirar tu vida con brutal honestidad y moverte con absoluta coherencia, habrás dado el paso más valiente de todos. Convertirte en un hombre completo. Uno que no se esconde. Uno que no negocia su verdad. Uno que se sostiene por dentro, pase lo que pase. Porque ya no vive de apariencias, vive desde su centro. Y eso en un mundo tan falso es la mayor muestra de fuerza que existe. Una personalidad verdaderamente fuerte no necesita gritar, no necesita demostrar, no necesita aprobación, porque ya está enraizada en algo mucho más profundo, una misión. Y cuando vives con misión, cada paso tiene sentido, cada caída tiene propósito, cada obstáculo se convierte en un refinamiento más de tu carácter. Ya no eres un hombre que simplemente sobrevive los días, eres un hombre que los utiliza, los domina, los transforma, porque entendiste algo que muy pocos llegan a comprender. No estás aquí para vivir como todos. Estás aquí para convertirte en alguien que cambia el entorno con su sola presencia. Alguien que no espera que el mundo mejore para actuar distinto. Alguien que actúa distinto y por eso mejora el mundo. Tener una personalidad fuerte y exitosa no es el resultado de una técnica ni de una fórmula mágica.
Es la consecuencia de haber recorrido un camino con coraje, con intención, con verdad. Es mirar atrás y saber que cada cicatriz fue una lección, que cada pérdida te enseñó a soltar, que cada silencio te enseñó a escuchar, que cada traición te enseñó a elegir mejor. Porque la fuerza verdadera no se construye sin dolor, se construye al cruzar el dolor con dignidad, al no perderte cuando todos lo harían, al mantenerte firme cuando todo te empuja a ceder. Ese tipo de fuerza no se aprende, se vive, se conquista, y cuando la tienes, se nota, no en lo que dices, en cómo caminas, en cómo decides, en cómo respondes al mundo sin perderte a ti mismo. Yo he visto cómo los hombres más poderosos no son los que imponen, son los que inspiran. No son los que reaccionan, son los que eligen. No son los que tienen más, son los que necesitan menos. Porque cuando estás lleno por dentro, ya no necesitas que el mundo te valide. Ya no dependes del éxito para sentirte valioso. Ya no te defines por el resultado. Te defines por tu estándar. Y ese estándar es tu legado. Es lo que dejas con tu ejemplo, es lo que otros aprenden de ti sin que digas una sola palabra, porque el impacto real no está en lo que logras, está en quién te conviertes en el proceso. Hoy puedes decidir que ya no vas a vivir dividido entre quién eres y quién deberías ser. Hoy puedes integrar todo, tu fuerza, tu dolor, tu historia, tu visión. Hoy puedes soltar la máscara y caminar desde tu centro, con la frente en alto y el corazón limpio, no por orgullo, por verdad, porque sabes que tu vida tiene peso, que tus decisiones importan, que tu voz puede abrir caminos, que tu ejemplo puede despertar a otros, porque el mundo necesita hombres fuertes, no agresivos, no manipuladores, no perfectos, fuertes, con presencia, con dirección, con propósito. Ese hombre vive dentro de ti, siempre ha estado ahí. Solo estaba esperando que dejaras de huir, que dejaras de fingir, que dejaras de adaptarte a lo que no mereces. Y ahora lo sabes. Tener una personalidad fuerte no es cuestión de genética, ni de suerte, ni de estatus. Es cuestión de coraje, de disciplina, de respeto propio. Es cuestión de estar dispuesto a pagar el precio de vivir con verdad. Y si tú estás dispuesto, entonces no hay nada que no puedas lograr. Porque el mundo pertenece a los que deciden no traicionarse nunca más, a los que construyen su vida desde adentro hacia afuera, a los que caminan firmes aunque tiemble el suelo. Y si ese eres tú, ya ganaste. Porque la victoria más grande no es lo que obtienes, es en quien te conviertes. Y tú, si así lo decides, puedes convertirte en alguien inolvidable, fuerte, claro, real y absolutamente imparable. En la primera serie de módulos dijimos que el punto inicial de todo desempeño pico es la autoestima, es cuánto se agrade a sí mismo, cuánto se ame a sí mismo, cuánto se acepte a sí mismo como un ser valioso y útil. La segunda parte del desempeño pico, y yo pienso que son los dos requisitos clave, la segunda parte es la responsabilidad. Autoestima más responsabilidad propia, cada una reforzándose entre sí. Y lo que dice la autorresponsabilidad es que usted es el arquitecto de su propio destino. Es el maestro de su destino, que es totalmente responsable de sí mismo, que todo lo que es y siempre será es suyo y nada más. Puede creer en un ser supremo como yo, puede decir que el poder más alto es el responsable, pero Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos y en esta vida terrenal usted está a cargo de su vida, usted está a cargo de lo que pasa. Si no le gusta la forma en que van las cosas, usted debe cambiarlas, pero no hay forma en que pueda abandonar su responsabilidad. Este tema de responsabilidad es de una gran controversia y mientras hablamos en esta sesión verá que es algo que debe comprender con la claridad del agua si quiere lograr todo su potencial como ser humano. Ahora, muy importante, una de las cosas que sabemos es que comenzamos como infantes cuando nacemos. Escribiré una I para infante. Comenzamos como infantes y al crecer nos convertimos en adultos a los 18 años. Nacemos con una responsabilidad de 0 y al crecer hacia la adolescencia gradualmente tenemos más y más responsabilidad hasta el momento de que nos convertimos en adultos a los 18 años. Si nuestros padres nos han criado adecuadamente, si nos han preparado, si nos han alentado a confiar en nosotros mismos, si nos han alentado a tomar nuestras propias decisiones y pensar por nosotros mismos y planear nuestras vidas. A los 18 años, legal, psicológica, moral, mental, físicamente hablando y todo lo demás, estamos listos para tomar una vida propia. Pero si nuestros padres no nos han preparado como adultos para una total responsabilidad, no importa la edad de 18 años y de ahí en adelante,
Somos un 100% responsables por el resto de nuestra vida. Nunca podemos evitar las responsabilidades. Por el resto de nuestra vida, todo lo que nos pasa es nuestra responsabilidad total y sin perdón. El lema de la persona realmente responsable es: si debe ser, será por mí. O sea, como decía Henry Ford, nunca te quejes y nunca explicarás. Nunca te quejes, nunca explicarás. O sea que si no le gusta cómo están las cosas, usted es quien debe cambiarlas. Y si no está dispuesto a tomar las decisiones para cambiarlas, entonces no se queje de ellas. Nada más, acéptelas. Los hombres de verdad y las mujeres de verdad no se quejan de las dificultades de la vida, solo las aceptan como lo que son o hacen algo al respecto o simplemente no se quejan. Así debe ser. Es mi responsabilidad, es su responsabilidad. Es una de las cosas más difíciles de entender porque cuando somos niños somos totalmente dependientes. Somos totalmente dependientes y nos desarrollamos con patrones de imitación o respuestas condicionadas y buscamos la razón por la que las cosas suceden fuera de nosotros. Al convertirnos en adultos y no tenemos cuidado, aún mantendremos esta dependencia y desearemos lo que se llama pseudoseguridad de la niñez. Esa época de la niñez cuando alguien se ocupó de nosotros, esa época de la niñez en que nos alimentaban, nos vestían, se ocupaban de nuestra casa, de nuestra escuela y todo lo demás. No teníamos que preocuparnos por nada porque ellos se ocupaban. Al crecer vamos a la escuela y las personas de la escuela se ocupan de las cosas y si no tenemos cuidado llegamos al mundo laboral y también serán ellos. Siempre es alguien más fuera de nosotros mismos quien es el responsable de nosotros. Algo de lo que hablaré después es la idea del autodesarrollo. La mayoría de las personas, como se han educado en el sistema de escuelas públicas, ya adultos piensan que es responsabilidad de la escuela continuar con su educación. Y si nadie les ayuda a continuar con ella, simplemente no lo hacen. Hay otro punto y es la diferencia entre la madurez y la inmadurez. Este es un ejemplo muy simple. Imaginen que este es el transcurso de su vida desde la infancia hasta la adolescencia. Todo el mundo llega a esta etapa tarde o temprano y cuando llegan a este acantilado, a este gran cañón, este es el lado de la inmadurez, es el lado de la niñez. Es el lado en el que dependemos de otros y buscamos en los demás nuestras respuestas y nuestras soluciones. Buscamos fuera de nosotros mismos. En este punto llegamos a la orilla del cañón. En la orilla de este cañón buscamos en la tierra de la madurez, la tierra de la adolescencia y cada uno de nosotros debe tomar una decisión para brincar, dar un gran salto de ser un niño a ser un adulto. A veces esto es obligado y a veces pasa de una forma evolutiva, pero tarde o temprano debemos tomar la decisión para aceptar el hecho de que estamos a cargo de nuestra vida, somos los arquitectos de nuestro destino y después seguir adelante. ¿Qué hacen muchas personas? Desafortunadamente lo que hace la mayoría es que se estancan en este punto. Se funden en un matrimonio donde alguien más se encarga de ellos, aceptan trabajos donde esperan que sus jefes se ocupen de ellos, etc. O simplemente evitan la responsabilidad buscando la causa de todo lo que pasa en su vida, en otras personas y en otras circunstancias. Es su estructura, su salud, la forma en que los trataron sus padres, etc. Ellos no son responsables. Por otra parte, a veces deciden tomar cierta responsabilidad, pero no demasiada, que equivale a tratar de brincar por el cañón en 2 brincos. ¿Y dónde acaba la gran mayoría de las personas? Desafortunadamente es en el valle de las excusas. La gran mayoría de las personas pasa su vida en el valle de las excusas, poniendo pretextos en vez de lograr progresos. Dicen que existe la enfermedad de las excusas, o sea, el hábito de poner excusa tras excusa por cada una de nuestras fallas e ineptitudes. Es fatal para el éxito. El hábito de dar excusas es fatal para el éxito. Y la pregunta que debe formularse cuando hablamos de responsabilidad es: ¿qué excusas uso para no moverme hacia adelante? Hay una historia muy famosa acerca de Tolstoy. Tolstoy y sus hermanos jugaban un juego muy curioso. Se trataba de que en el jardín estaba una caja y en esa caja estaba la respuesta a todos los enigmas de la vida y podría encontrar la caja debajo de cierto arbusto mientras no pensara en un gran conejo blanco. Mientras no pensara en ese gran conejo blanco, ni siquiera lo tuviera en la imaginación, podría encontrar la respuesta a todos los misterios de la vida. Por supuesto, nadie nunca encontró la caja, ni nadie nunca encontró la respuesta al misterio de la vida porque no podían dejar de pensar en el conejo blanco. La pregunta que debe hacerse es: ¿cuál es su gran conejo blanco?
¿En qué es en lo que piensa? ¿Cuál es la excusa que llega a su mente cuando piensa en algo que podría hacer o conseguir? Un trabajo nuevo, un nuevo desafío, una oportunidad, cambiar algo en la vida con lo que no está feliz. ¿Cuál es su conejo blanco? ¿Cuál es la excusa que surge en su mente? Dirá, pues no puedo hacer eso porque, o sí lo sé, pero... Quisiera, pero... Siempre hay una razón. Soy muy joven, soy muy viejo, soy muy alto, soy muy bajo, no tengo suficiente educación, tengo demasiada educación, no es el tiempo adecuado, es el lugar inadecuado, etc. ¿Cuál es su conejo blanco? ¿Qué es lo que está en el fondo de su mente que ocasiona que ponga pretextos? ¿Qué hace que se quede atrás y no tome responsabilidades? ¿Qué lo mantiene en la tierra de la infancia, la inmadurez y la irresponsabilidad? Es una pregunta muy, muy importante que debe hacer. Ahora, al hablar de responsabilidades, hablamos de algo más. Es tan simple como esto, es que la aceptación de la responsabilidad no es opcional. Muchos de nosotros quisiéramos pensar, bueno, tomaré un poco de responsabilidad aquí o también otro poco allá. No, la aceptación de la responsabilidad no es opcional. Cuando cumple 18 años de edad, se vuelve 100% responsable. No tiene opción en la cuestión. Realmente hay algunas cosas en la vida sobre las que se tiene opción, pero en esto no tiene ninguna. Es obligatorio. Es obligatorio si quiere cumplir su potencial. Si quiere convertirse en todo en lo que puede convertirse, debe aceptar la responsabilidad total de las circunstancias, de los cambios, de tomar las decisiones difíciles que sean necesarias. Si tomamos la palabra responsabilidad, sabemos que podemos dividirla en dos palabras, respons y habilidad. Y una de las cosas que he aprendido al estudiar historia es que toda la vida es una serie de retos, dificultades, problemas, obstáculos, desafíos que enfrentar. Y la diferencia entre los ganadores y los perdedores no es la diferencia en los problemas, porque todo el mundo tiene problemas. Y la mayoría, muchas personas, tienen más y mayores problemas de los que usted y yo hayamos soñado. La diferencia en la vida, la diferencia entre los ganadores y los perdedores es la respuesta a los problemas. Hace muchos años, un hombre llamado Oswald Spengler escribió un libro en el que hablaba de lo que llamamos la teoría del desafío-respuesta. La teoría del desafío-respuesta simplemente es que las civilizaciones crecen y se deterioran al grado en que enfrentan los desafíos en forma efectiva y responden igual. Una sociedad pequeña comienza pequeña y casi invariablemente se verá desafiada por un enemigo externo o la naturaleza o el clima o algo así. Si la sociedad responde de una forma positiva y constructiva al desafío, la sociedad crece. Al crecer desencadena más desafíos, dificultades, y si responde a ellas de manera eficaz, crece un poco más. Oswald Spengler estudió a los 21 grandes imperios de la civilización humana y descubrió que cada uno de ellos seguía este ciclo. Mientras la civilización seguía creciendo con los desafíos, se hacía cada vez más fuerte. La razón por la que esta analogía es tan importante es que nosotros como seres humanos somos exactamente iguales. Nosotros también crecemos al grado en que respondamos con eficacia, al grado en que aceptemos los desafíos que la vida nos depara, sin poner pretextos. Cuando vemos a los grandes hombres y mujeres de la historia como Albert Schweitzer, Winston Churchill, George Washington, Abraham Lincoln o Franklin Delano Roosevelt, los vemos y descubrimos que son las personas que enfrentaron los desafíos de su época. Si desea usted ser capaz de enfrentar los grandes desafíos, lo que debe hacer es comenzar en una base cotidiana a enfrentar pequeños desafíos. Significa que sin importar lo que pase, acepta el desafío, acepta la responsabilidad, rechaza las excusas y sigue usted adelante. Ahora, hay tres áreas en la vida moderna, de las que debe estar muy consciente. La primera es el área política. Si mira alrededor, verá que hay muchas cosas que impulsa el gobierno. El gobierno es responsable y lo hacen responsable. Lo que las personas quieren es que el gobierno sea sus padres. Quieren que el gobierno los proteja, que se ocupe de ellos. Entre más vote por los políticos para que hagan las cosas, más control les otorga usted. Entienda, nunca puede evitar su responsabilidad, solo puede evitar el control. ¿Cómo otorga el control? Les da el control cuando vota por ellos para que gasten el dinero, regulen más su empresa, les dé más de sus ingresos, etc. La segunda área, déjenme terminar esto, el deseo del estatismo, el colectivismo, el socialismo. El gobierno grande está de algún modo haciendo que el gobierno sea responsable de los desafíos de nuestras vidas. Ahora, la segunda área donde esto
prevalece es en el sistema de justicia. Verá que la característica de todos los delincuentes es que rehúsan aceptar la responsabilidad de sus delitos. Siempre fue alguien más o algo más, siempre fue su niñez, su historia previa o el otro sujeto. La única forma en que esta situación cambia es cuando aceptan la responsabilidad de los delitos que han cometido y dicen: yo hice esto, nadie me obligó a hacerlo, soy responsable, y dejan de volver a la cárcel. La tercera área es la medicina. Hoy sabemos que casi todos nuestros problemas en medicina son de origen psicológico o nos echamos la culpa de las cosas. El americano o el canadiense promedio pesa de 10 a 20 libras de más. En medicina esperamos que el doctor sea el responsable. Solo imaginen lo que tomaríamos, qué cuidado tendríamos con nosotros mismos si estuviéramos en una isla desierta de por vida sin doctores ni enfermeras, ni hospitales ni medicina, nadie en quien apoyarnos. Es un punto muy importante. En nuestra sociedad vamos a notar esta demanda, esta petición. No soy responsable, que alguien más sea responsable. Pero esta es la clave. Recuerden, siempre son libres de escoger. Son libres de escoger sus respuestas. Son libres para escoger la cualidad de su vida emocional. Saben que van a decidir cómo van a sentirse dependiendo de cómo respondan. Deciden cuándo enfadarse, cuándo estar felices, infelices, deciden cuál va a ser su actitud cuando se levanten en la mañana, deciden la calidad de su vida física. Son los únicos que deciden lo que van a comer, lo que beben, lo que no comen ni beben. Ustedes determinan la calidad de su vida financiera. Ustedes son quienes determinan la calidad y cantidad de trabajo con el que contribuyen y en cada caso son libres de escoger lo que deseen. Si quieren que las cosas sean diferentes, el punto de partida es aceptar responsabilidad total y sin calificación por su vida. Descubrí el concepto global de la responsabilidad cuando tenía 21 años. Vivía en un departamento, trabajaba en algo relacionado con la construcción a 35 grados bajo cero, no tenía auto, no tenía dinero en el banco, mis ropas eran viejas, solo terminé la preparatoria y me vi a mí mismo ese frío invierno en ese pequeño departamento sin ningún futuro y sin mucho pasado, y me dije: si quiero que esto cambie, solo está en mí mismo. Entonces fue cuando me asusté. De pronto se me quitó una venda de los ojos y vi que si quería que mi vida fuera diferente, era mi responsabilidad hacerla diferente. Si he podido afectarlo, aunque sea un poco, con lo que dije en este pequeño segmento, es esto: que el punto inicial para volar hacia las estrellas, el punto inicial para cambiar totalmente en su vida, el punto inicial para tener grandes logros y grandes obras, es aceptar por completo una responsabilidad incondicional. Si debe de ser, debo hacerlo yo. Si debe de ser, debe hacerlo usted. La vida será en gran medida lo que nosotros hagamos de ella. Samuel Smiles.